Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. Es la lección número 11 la que estaremos estudiando en esta ocasión, lección que pertenece al tercer trimestre del año 2023. Esta lección lleva como título Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. El texto para esta semana lo encontramos en el libro de Efesios, el capítulo 6 y el versículo 9, donde leemos de la siguiente manera: Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. El subtítulo para el día domingo es Consejos para los hijos. Para el día lunes es Consejos para los padres. Para el día martes, la esclavitud en la escritura y la historia. Para el día miércoles, esclavos de Cristo. Y para el día jueves, amos que son esclavos. Como siempre, esta lección la vamos estudiando de versículo en versículo, que es la manera más práctica de estudiarla, y usted toma las notas que cree que son valiosas e importantes para impartir su lección. El sábado pasado tomamos y estudiamos la primera relación fundamental en esta vida, como es la relación matrimonial. En esta ocasión vamos a seguir estudiando las siguientes dos relaciones importantes de esta vida, como lo son la relación paternal, padre e hijo, y la relación laboral, amos y esclavos. Ya vamos a estudiar un poquitito por qué le llamamos la relación laboral cuando lleguemos al día correcto de esto. Muy bien, vamos a comenzar con el versículo 1, donde dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Este es un mandamiento que lo repite el apóstol Pablo. Es uno de los mandamientos del Señor: honra a papá y a mamá. Hijos, aquí la palabra que usa en el griego es tecna, y significa niño. Esta palabra generalmente significa todos aquellos que están bajo el cuidado y el gobierno de sus padres. Estas son las personas que aún no se han ido de casa, son hijos de dominio, como nosotros comúnmente le llamamos. A ellos es que especialmente vienen dirigidas a esta palabra. Todo hijo de dominio que vive bajo el techo de la casa de sus padres tiene que someterse a este mandamiento, y también los que no son hijos de dominio tienen que someterse a este mandamiento, pero está más enfocado a los hijos de dominio. ¿Quiénes? No importa quién sea, varón, mujer, no importa qué tipo de hijos son. Hay bastantes clasificaciones de hijos. Está la descendencia legítima de un padre y una madre que son casados. Están los hijos espurios, estos hijos que nacieron por diversas circunstancias. Están los adoptados, también son hijos y se someten a esta ley. Inclusive los que se casan con nuestras hijas o con nuestros hijos, y todas aquellas personas que deben obediencia. Todos estos están incluidos
en la palabra de hijos, aunque aquí se refiere especialmente a los hijos de dominio. Obedeced a vuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Padres reales e inmediatos, incluyendo papá y mamá. Pero también incluye a todas aquellas personas que toman el puesto de un padre, aunque no lo sean de sangre, como los padrastros, las madrastas, los tutores, las nodrizas y los abuelos y las abuelas, y en muchos casos tíos y tías que sirven como padre, y también hay hermanos y hermanas que terminan de crecer a esos niños que por cualquier razón quedaron en orfandad. A todos ellos, todo el encargado de crecer un niño, la Biblia le exige obediencia. ¿Por qué la Biblia le exige obediencia a un niño, a sus padres? Bueno, porque de la obediencia depende el buen orden de la familia y al mismo tiempo de la comunidad. Ningún país o ninguna comunidad es exitosa o próspera si no hay subordinación en el hogar. Toda comunidad donde los muchachos no se les enseña a obedecer a sus padres es un fracaso social. ¿Por qué los niños tienen que obedecer? Porque de ello depende el bienestar del niño. Ningún niño va a ser próspero o feliz si no es obediente. Los padres son los encargados de guiar, cuidar, conducir a este niño, y es una prioridad que ellos obedezcan. ¿Por qué otra razón? Porque el niño aún no es competente para razonar sobre lo que es correcto o incorrecto. No está capacitado para dirigirse, y mientras él no tenga esa capacidad de guiarse él mismo, está sujeto a la voluntad de otra persona, y no hay persona más encargada que su padre o la persona que lo está criando. ¿Por qué otra razón el niño tiene que obedecer? Porque se presume que el padre, por su edad y su experiencia, está calificado para dirigir a un niño. Dios ha implantado en el corazón de un padre ese deseo del bienestar del niño. Y cuando Dios coloca a esta criatura bajo la autoridad de su padre, es aproximadamente decir que el niño está siendo dotado inmediatamente con toda la sabiduría y la experiencia de su propio padre. Nosotros llevamos cierta edad a nuestros muchachos de ventaja, cierta edad que nos da experiencia, que nos da más sabiduría. Y si el niño es obediente, es equitativo a decir que un niño de 5, 6, 7, 10 años, la edad que sea, está usando toda la sabiduría y toda la experiencia que a su padre le ha tocado años. Por eso es sumamente necesario que el niño obedezca a su padre para gozar de esa experiencia y sabiduría que se adquiere con el tiempo. Y es interesante ver los niños obedientes que bien se conducen en la sociedad. Porque otra cosa es interesante, es porque el gobierno familiar está diseñado por Dios para imitar al gobierno celestial. Todo niño que obedece a su padre va a obedecer a Dios.
Ningún niño que sea desobediente con su padre va a ser obediente a Dios, va también a desobedecer a Dios. Hay una parte del espíritu de profecía que dice que de la manera que nosotros tratamos a nuestros padres, esa es la manera como trataríamos a Dios. Y esto va para todas las edades, no importa la edad que tenga, porque aquí está hablando solamente de obediencia, pero el mandamiento es honrar, es más que obediencia, es cuidarlos cuando están en la vejez, es apoyarlos moralmente, espiritualmente y económicamente en la vejez. Entonces, de la manera en que usted trata y respeta a su padre, ese es el termómetro para que usted sepa cómo está su relación con nuestro Padre Celestial. Ningún niño desobediente va a ser próspero o feliz. Y fíjense que el mundo que no tiene, digamos, mucho conocimiento teológico, cuando ve a un niño desobediente, puede pronosticar la ruina de los niños. Cuando ve a un niño desobediente, ya sabe que esa criatura va a terminar metido en problemas, posiblemente en un hospital, en la cárcel o en el cementerio por desobediencia a los padres. Así que es necesario que se le enseñe a los niños imperativamente, compulsoriamente, a obedecer a los padres porque la ganancia es grande y es por el bienestar del propio niño. El siguiente versículo o el mismo versículo dice que obedezcamos a nuestros padres en el Señor. ¿Qué significa obedecer a nuestros padres en el Señor? Que lo que nuestros padres nos ordenen tiene que coincidir con las ordenanzas de Dios. Ningún padre tiene derecho a exigir a un niño a que robe, a que mienta, a que haga trampa o le ayude a cometer una fechoría, una maldad, un asesinato o cualquier otra cosa mala. No, por eso es que tenemos que obedecer a nuestros padres cada vez y cuando están en el Señor. Y ya que ningún padre tiene derecho a forzar a un niño a pecar, también ningún padre tiene derecho a prohibir al niño a orar, leer la Biblia o ir a determinada religión que a él le gusta. Encontramos que hay padres que prohíben a sus hijos asistir a la iglesia solo porque ellos no están de acuerdo. ¿Qué se le puede decir a ese niño? Bueno, tiene que someterse a su padre, pero mientras crezca tiene que tener en mente de recordar que la Biblia ordena que hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Y hay que recordarle eso porque llegará el momento en que esta criatura va a tomar su propia decisión y esa orden equivocada va a perder su valor porque se nos manda a obedecer a nuestros padres en el Señor cada vez que ellos estén de acuerdo y en armonía con Dios. Y termina el versículo porque esto es justo o esto es correcto. Por tres razones es correcto. Primero, porque así lo designó el Señor como un deber. Segundo, porque los hijos tienen una deuda de gratitud con sus padres por los que han hecho por ellos. Y tercero, porque es el bien de los propios niños y el bienestar de la sociedad, de la iglesia, de la familia y del país. Ese es el versículo número 1. Número 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Este es una promesa adjunta
¿Qué es lo que está diciendo? Este mandamiento está diciendo que todo hijo que honre a su padre y a su madre va a vivir largos días en esta tierra. Fíjense que cuando usted lee los mandamientos, encuentra que los primeros dos mandamientos tienen una promesa y una amenaza. Si usted lee el primero y el segundo mandamiento despacito, usted va a encontrar que tienen una promesa y una amenaza. Pero esa promesa y esa amenaza es en general para toda la ley de Dios. O sea, es una promesa y una amenaza en general. El mandamiento de no profanar el nombre de Dios tiene una amenaza. Ese solo tiene una amenaza, no tiene una promesa. Pero el quinto mandamiento, que es honrar al padre y a la madre, tiene una promesa especial. Fíjense que este versículo, pensando detenidamente, es una prueba más que la ley de Dios no está abolida. ¿Por qué? Porque se nos ordena a todo aquel que tiene hijo a obedecer a su papá y a su mamá. Y eso lo enseña la Biblia. Es algo natural. Y si en este tiempo un niño naturalmente tiene su papá y su mamá, está obligado a obedecerle. No importa en qué parte del mundo, es algo natural que un padre enseña a sus hijos, corrige a sus hijos y castiga a sus hijos. Y el niño tiene la obligación de obedecer a papá. Si en este mundo todavía existe papá e hijos, entonces aún existe la ley de Dios. Esto denota que esta observación apostólica demuestra que la ley en el Nuevo Testamento no está abolida, está vigente. Si yo tengo un papá, naturalmente tengo que obedecerle y tengo que ayudarle y tengo que protegerle, sin importar qué religión, sin importar si usted cree en Dios, sin importar si usted es ateo, sin importar absolutamente nada. Es una ley natural en la persona de cuidar y proteger y obedecer a sus padres. Por lo tanto, la ley de Dios está vigente en el quinto mandamiento, una prueba más. ¿Cómo se debe honrar a los padres? Se debe honrar en pensamientos, en palabras y en gestos. Muchas veces los hijos, cuando están enojados, en su pensamiento deshonran a sus papás tratándolos mal. No se hace verbal porque saben que viene un castigo, pero en su pensamiento sí los tratan mal. También en palabras y en gestos. Bajo la orden de un papá no se tiene que permitir malos gestos, tiene que ser castigado porque esa es una deshonra al padre. Deben ser los padres considerados y muy estimados. Esa es otra manera de honrar a los padres. Se les debe hablar y tratar con mucho honor y gran veneración, con mucho respeto, comportarse con ellos con mucho respeto. Deben ser relevados, asistidos y mantenidos de una manera cómoda cuando ellos sean mayores y cuando las circunstancias los necesiten. Y este es uno de los pecados donde muchos fallan, no ayudan a su papá y a su mamá en la edad mayor. Estamos obligados a ayudar a nuestros padres cuando ellos ya no pueden trabajar. Más bien estamos obligados a ayudar a nuestros padres cuando nosotros comenzamos a trabajar.
desde ese primer pago semanal o quincenal o mensual, una porción equivalente, equitativa a lo que uno gana, tiene que ser asignada para los padres. Y entre más el tiempo pasa con ellos, más tiene que ser la porción para que ellos tengan una vida tranquila y sin preocupaciones. Pero si usted como hijo no ayuda a su padre y a su madre cuando usted ya devenga dinero, la promesa se revierte, la promesa se hace una maldición. El mandamiento está escrito en forma positiva. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas mucho tiempo en la tierra. Pero si el mandamiento estuviera en forma negativa, diría, el que no honre a su padre y a su madre se va a morir pronto. Eso es lo que está diciendo allí. Se está dando la promesa de vivir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ese es el sostén de los padres y Dios así lo designó. Eso de vivir largos días, podemos comentar también cosas interesantes. Quiere decir que vivir largos días en esta tierra es una bendición. Es una bendición que viene como resultado de la promesa de Dios de aquellos que honran a sus padres. Todos los que viven largos años en esta tierra se les ofrece un espacio más largo para prepararse para la eternidad. Aquellos que viven más tiempo en esta tierra se les permite ser más útil, con más tiempo para ser útil. Aquellos que viven más en esta tierra se les da una oportunidad más prolongada para estudiar la palabra de Dios. Y no es impropio desearlo. Tenemos que desear nosotros vivir lo más que podamos, alargar nuestros días y preservar y proteger nuestras vidas. Una clave de esas es honrar a papá y a mamá, obedecerlos y esto ayudarle a ellos en su edad mayor. Muy bien. Obedecer a los papás es una virtud, mire, es ayuda tanto porque la persona, el hijo que obedece, y déjeme decirle que esos 20, 25, 30 años que nuestros papás nos llevan de experiencia siempre cuenta. A mi edad, 56 años, yo recurro donde ellos muchas veces con mis inquietudes y preguntas y encuentro en ellos sabiduría. Esos 20, 25 años que nos llevan de ventaja no van a parar. Así que es interesante que a toda edad, si tenemos a nuestros padres, vayamos a preguntarles su opinión, porque allí hay sabiduría y experiencia. Todos aquellos que obedecemos al Señor, primero nos salvan de vicios y de crímenes que acortan la vida. Ningún papá va a ordenar a un hijo que sea borracho o sea un jugador de dinero o un derrochador o un hombre que se aviente al mar, que sea marinero. Nadie, ningún papá va a hacer eso. Todos van a querer que sus hijos estén libres de vicios y crímenes. Pero en la mayoría de casos donde un hijo no obedece a su padre, está condenado a vivir muy, muy corto en esta tierra, a morir temprano, porque va a ser víctima de sus vicios y de sus crímenes. Obedecer a los padres nos relaciona con los hábitos virtuosos de una larga vida, nos hace trabajadores,
nos hace templados, nos hace sobrios, nos enseñan a refrenar y a gobernar las pasiones salvajes, nos van educando. Obedecer a nuestros padres nos alarga la vida porque nos educan cómo comportarnos en todos los aspectos de la vida. Y después y al final y por último, obedecer a nuestros padres es creer en Dios, es creer que su promesa es real. Sí, Mateo 10:29 dice que Dios contempla a cada gorrión que cae. No cae un gorrión sin su permiso. ¿Cómo se va a olvidar de un niño obediente? Si Mateo 10:30 dice que Dios cuenta los cabellos de la cabeza, ¿cómo va a ser indiferente a un hijo que honra a su padre y a su madre obedeciéndolo? Es una promesa real y nosotros tenemos que tomar parte de esa promesa, reclamar esa promesa siguiendo el mandamiento de Dios para el alargue de nuestra vida aquí en esta tierra. Fíjense que en la Biblia usted encuentra 4 cosas que si se le hace, usted come del fruto de esta tierra y su vida se alarga. Primero, honrar a papá y a mamá. ¿Quiere que sus días se alarguen? Honre a papá y a su mamá. Segundo, hacer actos de beneficencia, ser una persona dadivosa. Dios lo va a bendecir con larga vida. Tercero, aquellos que hacen la paz entre enemigos, más bien dicho, los pacificadores, viven mucho tiempo sobre la tierra. Y cuarto, los que guardan los mandamientos de Dios. Mire que nosotros tenemos un tesoro en los conocimientos que Dios nos da. En las familias cristianas es muy común el afecto, la amistad, la oración, la ayuda mutua y la dependencia de Dios. Así que obedecer a nuestros padres es una ganancia para usted y para mí, sin importar su edad. Aunque la palabra niños está casi puesta para los que son hijos de dominio, cada vez que nosotros tengamos nuestros padres vivos, seguimos siendo hijos, y al ser hijos hay un mandamiento vigente para todos los hijos. Si usted es una persona que no ayuda a sus padres económicamente, pues le invitamos a que lo haga, porque si no, de otra manera su vida se va a cortar por ser ingrato con aquellos que le dieron la vida e hicieron todo su esfuerzo para crecerlo con sacrificios, con grandes esfuerzos, con desvelos, con aflicciones, entregaron su vida por nosotros y ahora es tiempo de pagarles de regreso. Nunca se les va a pagar. Eso que uno hace por nuestros hijos jamás se nos paga, pero al menos se compensan dándole honor a ellos, honrándolos con nuestra ayuda económica, emocional, moral y espiritual. Versículo 4. Ahora viene el consejo para los padres, porque usualmente en este mundo los padres casi agarran este consejo para los hijos, pero se les olvida que hay un mandamiento para los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Ahí hay 2 palabras interesantes: criadlos en disciplina y amonestación o admonición, que es la misma palabra. En griego, la palabra que se usa para crianza es empaideia, un poco complicada la palabra, empaideia, y significa la educación de un niño, el trato debido a un niño, la formación
a través de la práctica y la enseñanza por la disciplina. Es educar a un niño a ser disciplinado. Esa es la palabra empaideia. Pero la palabra que se usa para amonestación es noutesia. Noutesia, que significa un recordatorio, advertencia o instrucción. En pocas palabras, cuando dice criadlos en disciplina y amonestación, es darle la disciplina correcta a un niño y seguirle recordando, 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 recordando las órdenes que ya se le dio. Ahora, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué es eso? Mire, cuando un padre da una orden, esa orden tiene que ser obedecida fácilmente. Hay muchos padres que dan órdenes que son difíciles de cumplir. Y eso es incorrecto, porque al final le hace mal al niño, por más que trate, no está a la altura y se siente desdichado e incompetente. La orden tiene que ser razonable y apropiada para su edad. Si no, el niño se va a desanimar a obedecer. ¿Cuántas veces nuestros padres nos han dado órdenes que ni siquiera ellos las pueden cumplir? Y quieren que un niño las cumpla. Nos quieren hacer perfectos cuando ellos son grandes imperfectos. Provocar a ira a los hijos se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer con palabras. Se puede hacer con órdenes injustas e irrazonables. Se puede hacer con un lenguaje ofensivo y reprochable. Se puede hacer por reprensiones frecuentes y públicas. Tenemos que evitar humillar a un niño en público porque lo provocamos a iras. Se pueden hacer por expresiones indiscretas y apasionadas. Se pueden hacer por actos malos. También se puede provocar a un niño por preferencia o menosprecio. Se puede preferir a su hermano mayor aunque él tenga la razón y de esa manera su menosprecio. Se puede provocar a un niño cuando no se le da lo necesario para la vida. Se puede provocar a ira a un niño cuando no se le permite una recreación adecuada. Se puede provocar por ser crueles, inhumanos y dar golpes a un niño. Y también por dar la educación inadecuada. Se puede provocar gastando todo lo que el padre tiene para no dejarle absolutamente nada en la vida. Esas son las maneras, una de tantas maneras de provocar a los niños a la ira. ¿Por qué es importante no provocarlos a la ira? Porque cuando uno los provoca a la ira, nuestras instrucciones se vuelven inútiles. Para ellos no sirven, no, su mente de ellos se torna inútil con nuestras instrucciones, no procesan nuestras instrucciones. Y la segunda, que posiblemente sea la más importante, cuando se mueve a ira a un niño, se deja entrar a Satanás en el niño y esto lo conduce a un pecado en contra de Dios. No podemos airar a un niño porque entonces viene a ser hijo de la ira y el padre de la ira y de la mentira es el diablo. Por lo tanto, no podemos airar a un niño. Y se menciona especialmente a los padres porque ellos son los que tienen más severidad, así como las madres son las más indulgentes. Se menciona especialmente a los padres. Tampoco se puede castigar a un niño cuando nosotros tenemos ira.
Porque cuando los castigamos con ira, se les está mostrando que es correcto que ellos también estén con ira. Si yo los castigo con ira, él va a entender que airarse es correcto. Porque el niño se irrita y se desanima cuando es castigado con ira. Por eso no podemos promover a nuestros hijos a ira ni tratarlos nosotros con ira. Más es el problema del padre que del hijo. Colosenses 3:21 dice: hijos, obedeced a vuestro padre en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Un mandamiento como el de Efesios, pero en Colosenses 3:21 se pone de una manera más interesante. Todo papá que mueve a ir a su hijo se desalienta en la vida, se vuelve inútil e incompetente. Cuando un padre airado castiga a su hijo, el niño siente varias cosas. Esto es lo que siente. Si el padre está airado, le enseña a él que no es malo airarse, él se puede airar. Cuando un padre promueve a ira a su hijo, enciende en él ira también, igual que cuando dos hombres están contendiendo. Siente que si el niño somete su caso, es porque el papá es más fuerte, no porque tenga la razón. Y esto hace que el niño no solo tenga ira, sino que abriga la ira mientras está cediéndolo todo a un padre abusivo. Porque cuando se castiga con ira a un niño, los niños creen que los castigaron porque él es más fuerte, no porque hizo lo correcto. Y muchas veces, cuando se castiga con ira a un hijo, los niños creen una fuerte convicción que el castigo, en vez de hacerle bien, le hizo mal, y eso promueve la rebeldía en ellos. Entonces, no es bueno castigar a los niños con ira. No es bueno promover a los niños a ira, porque es un fracaso total tanto para el padre como para el niño, como para la familia, para la sociedad, para la iglesia y la nación. El versículo dice, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Fíjense que este versículo, a veces muchos padres permiten que los niños crean sin una instrucción religiosa. Y esto es incorrecto, porque eso es como tener un jardín sin flores. Cuando usted tiene un jardín y no lo cuida, pronto va a crecer la mala hierba, la zarza, la espina, la maleza. Cuando al niño no se le cría en disciplina, en el temor a Dios, va a pasar lo mismo. Pronto va a tener brotes de maldad. Se tiene que crecer a un niño, criarlo en disciplina, porque a los niños se instruyen en muchas cosas. Les enseñamos toda la vida cómo trabajar, cómo ser ordenados, cómo cocinar, cómo limpiar, tanta cosa. ¿Por qué no los vamos a instruir en la religión? Tenemos que instruirlos en la religión. ¿Por qué más tenemos que educar al niño en Jesucristo, en la religión? ¿O porque los demás disciplinan a sus niños en los que ellos creen? Mire, un ateo no duda en ponerle a su hijo la enseñanza del ateísmo. Un budista no duda en ponerle a su hijo la enseñanza del budismo.
Y así todo padre le inculca a su hijo lo que cree. Nosotros los cristianos que creemos en Cristo, en Padre, el Espíritu Santo, la Biblia, tenemos que inculcar en nuestros niños esos principios. ¿Por qué los vamos a dejar que crezcan sin Dios para que ellos más grandes decidan por su voluntad si quieren seguir a Dios o no? No, es nuestro deber, es una orden bíblica instruir al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de Dios. Y por último es necesario instruir al niño en la disciplina y la admonición del Señor, porque eso amplía su mente. La religión nunca hace una mente estrecha, sino que la amplía y da mucha sabiduría, mucho conocimiento y mucha experiencia a todos esos niños que van creciendo en una crianza religiosa cristiana. Así que hay mucho que aprender ahí. Muy bien, vamos a pasar al versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Fíjese que aquí la lección apunta a la esclavitud, pero no es la esclavitud. La palabra que se usa allí en griego es hoi duloi. Así es como se lee esa palabra castellanizado. Hoi douloi. Se lo voy a volver a decir. Hoi douloi. Y eso es un sirviente. Esta palabra hoi douloi es aquel que presta un servicio libre, voluntario, pagado o esclavo. O sea, usted puede ir a prestar un servicio a la comunidad porque usted lo quiere hacer. Es un servicio voluntario. Entonces, usted es un hoi douloi. Usted puede ir a conseguir trabajo remunerado. Puede tener su trabajo que le van a pagar dinero, por supuesto, por su servicio. Entonces es usted un hoi douloi. Y usted puede ser un esclavo. Entonces también la palabra es hoi douloi. Aquí está hablando de una relación laboral. Todo aquel amo que tiene trabajadores, todo el jefe que tiene trabajadores, no importando si el trabajador es pagado, es voluntario o es esclavo. La esclavitud sí se dice que existe, pero yo nunca en mi vida he contemplado un esclavo. Quizás usted sí. Yo he contemplado gente que trabaja en casas sirviendo. Eso es lo que dice aquí. Hou douloi es un sirviente. Y todos somos sirvientes. El presidente de una nación sirve a su país, el doctor sirve a los enfermos, el bombero sirve en los incendios. Todos somos sirvientes. Así que la lección enfoca la esclavitud, pero más que todo es la relación laboral entre patrones y trabajadores, sin importar el tipo de trabajador que seas. Obedeced a vuestros amos. ¿Qué quiere decir eso? Ser amables, gentiles y obedientes como corresponde a los cristianos. Según la carne. ¿Qué quiere decir eso? O que el patrón está limitado a darnos órdenes. Él tiene control sobre las cosas del cuerpo. Él nos puede decir qué es lo que hay que hacer con nuestro cuerpo en el trabajo que se nos asigna, pero no tiene control sobre las cosas espirituales. Mi jefe me puede decir, tú vas a ir aquí y vas a poner estas cajas acá, vas a ordenar todo eso, todo lo que es físico que se hace con el cuerpo, él tiene toda la oportunidad y el derecho de decirme, para eso me ha contratado, para eso me paga o para eso yo me he puesto voluntario para ayudar.
pero él no tiene derecho a decirme este sábado no vas a trabajar, sino que vas a venir a trabajar acá. Aquí dice que tenemos que obedecer a nuestros amos en la carne. Quiere decir que en todo, según la carne, en todo lo que se refiere a la obra física laboral, y él no tiene ningún derecho por el pago que nos da a entrometerse en nuestra vida espiritual. Muy clarito. Con miedo y temblor. Oh, ¿qué significa? ¿Qué es tener miedo y temblor? No, con respeto, con temor a ofenderlos. Es más honorable para la religión un trabajador que hace su tarea concienzudamente y sin rebelión. Eso es lo que está diciendo. En nuestros trabajos no podemos tener rebelión con el jefe. No, hay que ir con respeto. Si él dice esto, quizás le podemos dar nuestra opinión y decirle qué te parece. Y si él dice que no, pues hay que seguir como él dice, porque la Biblia lo ordena. Con sencillez de corazón. Es un deseo simple y sincero de hacer lo que se tiene que hacer. Muy bien, en cuanto a Cristo, tenemos que ser fieles a nuestros amos, como que estamos sirviendo al Señor, como que estamos trabajando para Jesucristo. La fidelidad en la religión es muy bienvenida en cualquier lugar que usted se encuentre. Entonces todo el texto dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, según la carne, dicen otros, que quiere decir que todo lo que se nos pida físicamente tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestra capacidad, pero Él no tiene derecho a entrometerse en los asuntos religiosos. Muy bien, versículo 6: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces el problema laboral es que los trabajadores trabajan, valga la redundancia, solo en la presencia del jefe. Cuando la persona está allí, fingen mucha diligencia, mucha industria, se congracian con sus afectos y tratan de mostrar que son grandes trabajadores. Pero cuando el jefe se da la vuelta, todos se relajan, todos se tranquilizan, ya no hay por qué trabajar, el jefe ya se fue. Este mal ha pasado desde que el hombre vive. Y aquí Pablo está diciendo: por favor, trabajadores, houduloi, no sirvan mientras los están viendo, como que quieren agradar al hombre solo cuando los están viendo, sino que como que están sirviendo a Cristo. Cristo los ve a toda hora, y un trabajador legal, leal, correcto, trabaja honestamente, ya sea que se le vea o que no se le vea. Este es el mensaje que da el apóstol Pablo, o más bien dicho, Dios a nosotros a través del apóstol Pablo, de ser leal a nuestros jefes y no robarle su dinero dejando de trabajar cuando él no está presente. Todos los siervos somos diferentes. Hay unos que somos buenos siervos, hay otros que somos malos siervos. Y si no, recuérdese el caso de Giesi, el siervo de Eliseo. Enfrente de su jefe era una persona, pero detrás de su jefe se fue detrás de Amán para mentir y tomar lo que no le pertenecía. Este mandamiento es contra el robo de tiempo para nuestro empleador. Muy bien, versículo 8.
sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ve que aquí está hablando del houduloi, es un trabajador, ya sea esclavo o sea libre. La religión no aprueba la esclavitud, es amigo de los derechos humanos. La religión es amiga de los derechos humanos. Si la religión tuviera plena influencia sobre la tierra, le devolvería al hombre su libertad. Ningún hombre bajo una religión correcta puede esclavizar a nadie. Y aquí está diciendo el versículo que todo el bien que nosotros hacemos, ya sea que no se nos vea o que se nos vea, ya sea que se nos recompense o no se nos recompense, Dios lo va a recompensar. El Señor va a recibir eso como es de él. Porque suele suceder que en muchos trabajos el trabajador viene y hace un esfuerzo triple, doble, triple y nunca es recompensado. Y aquí el Señor dice, tú trabajas lo mejor que puede porque el Señor va a recompensarte. Al final la recompensa viene de Dios y esa es una promesa para el trabajador. Versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro Señor está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Ahora este es el consejo para el amo. El amo, la palabra que usa allí en griego, hacer lo mismo, hazle lo mismo, es auta. ¿Qué significa eso? Que de la misma manera que el amo quiere que el trabajador lo trate, él tiene que tratar al trabajador. Si él quiere bondad, fidelidad y respeto para él, pues él tiene que tratar con bondad, fidelidad y respeto. Tiene que hacer con ellos lo que él quiere que los trabajadores hagan con él. Los trabajadores tienen que tener los mismos derechos de un hombre, los mismos derechos de él, ya sea el patrón o sea trabajador, tienen los mismos derechos, una manera justa y equitativa, teniendo en cuenta que hay un Dios que ve todo. Amenazar es incorrecto. Ningún patrón puede amenazar a su trabajador porque eso demuestra compulsión y coerción. Demuestra que cuando una persona amenaza a su trabajador, tiene una superioridad de tirano, una superioridad tiránica. Así que ningún patrón puede estar amenazando a su trabajador. Te voy a despedir, te voy a bajar el sueldo. No puede, es una orden divina que Dios está dando a los patrones, que tiene que tratar a su trabajador de la misma manera que él quisiera ser tratado y no amenazando a nadie. Eso no quiere decir que no puede hablar con el trabajador. Sí, puede hablar y explicarle, enseñarle, decirle lo que él espera de él, corregirlo si está incorrecto, pero nunca un patrón puede recurrir a las amenazas. Sabiendo que vuestro Maestro, es decir, Cristo, está en el cielo. Él está en el cielo y tiene una autoridad mayor. Y el que está en el cielo no hace acepción de personas. ¿Ves? Eso es muy interesante. Al final, en el juicio divino, no importa si nosotros somos patrones o trabajadores, vamos a ser juzgados por la misma ley de Dios y por el mismo juez. Jesucristo administrará una justicia estricta e imparcial, recompensando o castigando a cada uno según sus verdaderas obras.
Aquí Dios no es influenciado en la distribución de recompensas y castigo por el rango de la persona. No, cuando nos presentamos en el juicio, Dios no va a decir, oh, él es el doctor. No, 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 a Dios no le importa quién es usted. No importa el título, lo encumbrado que sea, si cometió un error y molestó a otra persona y fue injusto, Dios lo va a juzgar por lo que usted hizo sin importar su rango y condición. Cuando respondemos al bar, cuando respondemos a la oficina de justicia divina, allí se perdieron los títulos y las posiciones. Allí todos somos iguales. Y por eso es que el texto dice 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Con esto terminamos la lección. Esta lección es bastante fácil de comprender, la explicación es bien clara. Esperamos que le ayude a usted. ¿Por qué es importante, terminamos con esto, comprender estas tres relaciones que hablamos la semana pasada y esta semana? La relación matrimonial, la relación paternal, podríamos decirle, y la relación laboral. ¿Por qué es tan importante? Mire, porque ninguna persona que no cumpla esas relaciones correctamente puede dirigir la iglesia del Señor. El sábado pasado estudiamos que tenemos que amar a nuestras esposas así como Cristo amó la iglesia. Y aquel hombre que no ama a su esposa tampoco va a amar la iglesia de Jesucristo. Tampoco va a amar a la esposa de Jesucristo. Y no hay peor cosa que un extraño venga y menosprecie a nuestra esposa, porque el hombre, el esposo, va a saltar y va a imponer un respeto correcto, un respeto que se merece el irrespetuoso, y van a haber consecuencias. Todo aquel hombre que no ama a su esposa, que no tiene su casa bajo control, no va a ir a la iglesia a tratar a la esposa de Cristo como trata a su esposa, porque lo que se va a conseguir es un castigo del esposo de la iglesia. Y la Biblia es clara y dice que el que no puede gobernar su casa, mucho menos puede gobernar la casa de Dios. En la segunda relación, que es padre e hijos, ahí hay una palabra que se llama respeto. La mayoría de padres creen que los hijos es una propiedad, y el espíritu de profecía dice que no son propiedad de los padres, es una herencia que le pertenece a Dios y se nos ha prestado con un solo motivo, el de conducirlos de regreso a la patria celestial. Nuestros hijos son personas en pequeñito y se les tiene que respetar y tratar como persona y no como propiedad. Ningún padre que irrespete a sus hijos tampoco puede guiar bien la iglesia de Dios, porque va a trabajar con irrespeto para los miembros de la iglesia. Por lo tanto, también queda descalificado. Aquel que no gobierna su casa tampoco puede gobernar la casa de Dios, porque le falta amor y respeto. Va a tratar con crueldad y con irrespeto a sus feligreses y a las cosas de Dios. Y la tercera relación tiene una palabra muy importante que se llama justicia. Toda aquella persona que es patrón, que tiene trabajadores
y es injusta con sus trabajadores, tampoco puede gobernar la casa de Dios, porque va a tratar la iglesia de Dios con injusticia. Entonces en estas tres relaciones encontramos tres palabras: amor, respeto y justicia. Todo aquel hombre que controla el amor para su esposa, tiene respeto para sus hijos y tiene justicia con sus trabajadores, entonces podrá ir a la iglesia y ser un buen líder. Puede conducir la iglesia, puede trabajar en la iglesia, porque va a tratar a la esposa de Cristo con amor, con respeto y con justicia. Pero todo aquel personaje que carece de amor, de respeto y de justicia, va a tratar a la iglesia cruelmente, la va a tratar con irrespeto y la va a tratar injustamente. Por lo tanto, es necesario aplicar estos consejos en la vida cotidiana antes de aplicarlos en la vida espiritual. Este es el consejo que se nos dio la semana pasada y esta semana. Muchas gracias por estudiar con nosotros. Lo esperamos la siguiente semana, que va a estar muy interesante la lección, y ya estamos pronto a terminar este trimestre. Feliz semana a todos.